¿Cómo estás? Te bendigo en este día y lo hago soltando una bendición sobre tu vida. Para vos que quizás estás solo allí en tu casa, o tal vez vos estás allí con tu esposa, tus hijos, tu familia, algún ser querido, alguien que comparte de pronto ese espacio en ese ambiente donde estás junto a vos. Quiero bendecirte en tu vida emocional, quiero bendecirte en tu salud. Si estás atravesando por un espacio de dificultad, bendigo tu salud para que Dios suelte bendición sobre tu vida y te restaure. Si estás de pronto pensando en un malestar que tiene que ver con tus emociones, tu economía, te bendigo en esta mañana para que Dios suelte sobre tu vida una palabra de aliento y de bendición. Sabemos que estamos en un momento en donde parecería ser que en esta cuarentena se suelta una cierta flexibilización. De alguna manera lo que podemos estamos volviendo a nuestro trabajo y lo hacemos en horas entrecortadas, lo hacemos de pronto volviendo a esos ambientes en donde teníamos una cierta realidad. Pero ¿sabes una cosa? Dicen los que están estudiando de pronto lo que sucede a nuestro alrededor, que nuestro mundo ha cambiado. Literalmente la descripción se habla de una nueva normalidad, pero en contraste parecería ser que ciertas historias se repiten. Hubo algunas sombras sobre la humanidad, hubo algunas otras pandemias. De hecho, en la Edad Media, de pronto una gripe mató a comunidades enteras, por millares lo mató. El cólera, un poco más adelante, diezmó poblaciones enteras. En nuestro país también lo vivimos con la fiebre amarilla y algunas otras historias más. En la década del 80 llegó el SIDA y de pronto no sabíamos qué estaba sucediendo porque una sombra que tenía que ver con lo desconocido le quitaba la vida a ciertas personas porque tenían supuestamente algunas preferencias que la sacaban de ciertas historias de la vida que hacían a nuestras normalidades. Podemos nombrar también aquella gripe española, que algunos dicen que es una mal llamada gripe española porque se trató de una pandemia y murieron nada menos que 50 millones de personas en ese momento. Ahora, ¿sabes una cosa? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y es cierto, en cualquier sentido, más allá de cualquiera sea tu necesidad en este día, es parte del mundo en el cual nosotros estamos. Y Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero Jesús no se queda solamente con el concepto de la realidad que te toca. Él agrega a esta misma definición, confíen, a vos que estás ahí. Yo te invito a que confíes, porque Jesús dice, yo he vencido al mundo. Pronto entonces vas a volver a tu realidad. Pero sabes, desde esta realidad que tenemos hoy, sería bueno recordar, para movilizar tu fe, que allí por principio de años, 5 meses atrás, principio de año, estábamos soltando una palabra profética de la mano del pastor Carlos Raida que hablaba sobre una oscuridad que cubriría la tierra. ¿Te acuerdas de esa palabra? Hablamos de enero, estábamos pensando en las vacaciones, en un tiempo en donde soñábamos con un año totalmente renovado, nuevo, con bendición de parte de Dios. Y la palabra decía que una cierta sombra cubriría la tierra, una cierta oscuridad. Pero también decía esta palabra que la gloria de Dios se iba a manifestar sobre la iglesia de Jesucristo. La gloria de Dios, a pesar de las sombras que cubran la tierra, se tiene que manifestar sobre tu vida porque es una promesa de Dios. Está profetizado para este tiempo que estas cosas, a vos y a mí como hijos de Dios, nos tienen que acontecer. Ahora, Dios ya sabía entonces lo que iba a pasar con tu vida, pero Él disponía también la manera para cuidarte. Y en esa palabra que estamos refiriendo, había 5 armas que la iglesia tenía para alejar la sombra de su vida, para hacer que la gloria de Dios siguiera estableciéndose sobre aquellas cosas que componen tu vida. Solamente para referenciarlo, en ese momento estábamos hablando de su presencia, de su amor, una iglesia que de pronto se transformaba por la manera de expresarse como iglesia, una fe renovada, y también una provisión que hasta ese momento desconocíamos de parte de Dios. Bien, con respecto a su presencia, pudimos comprobar que al buscar lo sobrenatural, de pronto entramos en un proceso de oración y ayuno en donde activamos, entiendo, el mover de Dios como respuesta sobre lo que las circunstancias, sin saberlo aún, necesitaban en cuanto a
una búsqueda espiritual que como iglesia tenemos que tener. Dios nos hizo sensibles a su presencia y vino a nosotros trayendo discernimiento, paz y cuidado. Te decía que estábamos de pronto usando para mover esa sombra o quitar esa sombra sobre nosotros, teníamos que de pronto expresar amor, y ese amor se expresó a través del servicio. Y lo que sucedió fue que las fronteras de la fe se corrieron y pudimos comunicar con soltura y en el momento apropiado la palabra de Dios de una manera coherente que de pronto pudo reflejar ese amor de Dios en el cuidado hacia nosotros como su creación especial. Y entendíamos a principio de año que de Argentina iba a salir un avivamiento a las naciones, al menos DECEN lo estaba planteando. DECEN tendría que haber venido en abril, pero a raíz de estas circunstancias no pudo venir. Pero fíjate qué detalle, todos fuimos enviados a contener, a llevar una palabra de aliento, y de pronto Dios se manifestó a través de personas con el deseo de servir a otros. Quizás vos que estás mirando de pronto y escuchando esta palabra, sos una de esas personas que se animaron. Te bendigo por esa decisión que tomaste. De Argentina saldrá un avivamiento y vos sos parte de ese avivamiento. Ahora, también hablábamos de una iglesia distinta, una iglesia más real, más abarcativa, en donde pudimos entender el poder de la comunidad. Funcionamos como familia. Y sabes, desde ese nuevo concepto, o al menos desde esa nueva movilización del concepto de iglesia, fue que de pronto nos pudimos acercar y mantener más unidos, y de pronto nos contuvimos de una manera totalmente diferente. Lo hicimos como a través de este momento lo hacemos, a través de las redes, de manera online. Pudimos acercarnos a través de nuestros teléfonos, que en algunos de los casos, como en el mío, no sabía que de pronto tenía plataformas tan interesantes como las que estamos usando. Es más, no sabía ni cómo usarlas. Y de pronto creo que vos y yo entendimos que Dios nos estaba llevando a una nueva búsqueda, a una nueva realización, para que todas estas cosas las pudiéramos usar sabiendo que como iglesia estábamos llegando a más personas que de pronto dentro de estas paredes que hoy están vacías no podríamos haberla alcanzado de otra manera. La iglesia fue creativa porque Jesucristo es creativo, vos sos creativo. También hablábamos de una fe diferente, una fe más consistente, una fe que modifica, que da propósito, una fe que también restaura. Fíjate cómo Dios de pronto se pudo mostrar a través de algunos prodigios fuera de la ciudad, en otras partes de Argentina también, y en nuestra iglesia. Algunos de ustedes vivieron sobrenaturalmente la presencia de Dios. Hubo entre ustedes personas que han tenido aceite en sus manos, a algunos de ustedes les ha descendido polvo de oro en sus manos, en medio de un momento en donde estábamos buscando a Dios a través de ese ayuno y de esa oración. Nunca lo dudes, siempre tu oración y tu ayuno tienen una respuesta espiritual. De pronto decíamos también, y en esto sos el protagonista en este momento, no había llegado la crisis todavía, que íbamos a desatar el poder de Dios sobre la crisis, sobre una sombra negra que iba a estar cubriendo nuestro país y que aún nosotros ni imaginábamos de qué se iba a tratar. Y algo que decía el pastor Brian en aquel momento tenía que ver con esto de que vas a prosperar sin explicación. Yo declaro que hay una prosperidad que viene sobre tu vida que no vas a poder explicar. El problema es, como siempre, si vos lo crees. Yo te animo a que lo creas, por eso te dije que quiero expresarte una palabra en este día que movilice tu fe. Ten en cuenta que también, si bien algunas de las historias se repiten, Dios sigue ocupado en cumplir sus promesas. Dios tiene promesas sobre tu vida y está ocupado en que se cumplan. No importa la historia, no importa las circunstancias. Dios sabe quién sos, Dios te ama como su hijo y sigue ocupado en bendecirte. Las historias se repiten, pero Dios mantiene sus promesas. Él quiere guiarte, quiere cuidarte y quiere bendecirte. ¿Lo tomás para tu vida? Porque hay una palabra que quiero referenciar acerca de este cuidado de Dios, acerca de esta fe que de pronto se deja guiar por Él para que la bendición se establezca. Y yo te invito a que me acompañes allí en Génesis 26, en donde un hombre de Dios, de fe, como lo fue Isaac, de pronto es movido por Dios en un momento en donde una gran sombra cubría la tierra en tiempos de Isaac a través de un hambre. Un hambre que
lo conocieron todos los contemporáneos de Isaac y que de pronto lo obligó a moverse. Pero suceden algunas cosas que yo quiero que vos tengas en cuenta para que vos entiendas que por más fuerte que sea esa sombra, por más territorio que ocupe a nivel mundial, Dios sigue estando en cuidado de tu vida. Dios hoy está en cuidado de tu vida. Si estás allí con tu Biblia, con tu teléfono y querés seguir esta palabra en Génesis 26, dice simplemente esto a partir del verso 1, que se movía en aquel momento una oscuridad. En la Biblia dice que hubo gran hambre sobre la tierra, como en los días de Abraham. Se repiten las historias, ¿viste? Ahora también dice que se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Habita en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré. Esta palabra es para vos en esta mañana. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios le indica un camino, es decir, lo guía. ¿Te dejarías guiar por Dios en este tiempo? Porque eso tiene que ver con si vos le crees a Dios o no le crees. Pero que Dios, por supuesto, que Dios no sea el último recurso en tu vida. Literalmente le dice, a Egipto no vayas. Y si me permitís, Egipto tiene que ver con la seguridad que buscamos cada día. No solo estaban fascinados en aquellos tiempos por la arquitectura que tenían en ese país, no solo estaban fascinados por las riquezas que habían en aquel país, sino porque en aquel lugar era fácil prosperar. De pronto la lluvia enriquecía el río Nilo y todo lo que el río Nilo humedecía hacía que lo que vos sembraras se multiplicara, que tu ganado tuviera pasturas para desarrollarse, que vos de pronto con lo poco que tuvieras una respuesta de esa tierra. Pero ¿sabes una cosa? Egipto representa la respuesta de la tierra a las leyes de la naturaleza. Presta atención. Representa la respuesta de la tierra a las leyes de la naturaleza. Vos sembrás en ese lugar y es obvio que en una tierra fértil y húmeda, con un buen clima, vas a tener una respuesta. Pero Dios parece que le dice algo totalmente distinto. No vayas a Egipto. Pensá, ¿qué harías vos? ¿Dónde buscarías tu prosperidad? ¿Dónde buscarías tu seguridad? Mirarías a tu alrededor en dónde prosperar, en dónde haya una cierta respuesta de la tierra que estás transitando, pisando o hasta poseyendo. Ahora, Dios le dice otra cosa a Isaac. La tierra tiene que responder a la bendición que Dios desata sobre tu vida. Y eso es totalmente diferente. No es por tu capacidad, no es por la capacidad de la tierra, sino que es lo que Dios determina para tu vida. No importa dónde, no importa en qué circunstancia, ni bajo qué necesidad. Ahora, no se trata de levantar solo las persianas de tu negocio, o de correr las cortinas de tu oficina, o de seguir levantando esa pared que quizás dejaste inconclusa hace 2 meses atrás. No se trata solo de eso. Es una respuesta sobrenatural de Dios para respaldar la bendición que Él tiene preparada para tu vida. Por eso te preguntaba hoy si vos lo podés creer. La palabra dice un poquito más adelante, en Génesis 12 y 13 de este capítulo 26. Sembró Isaac en aquella tierra en donde Dios lo mandó. Dice que sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, es decir, muchos siervos él pudo comprar para que trabajaran esas tierras para él. ¿Y sabes qué? Los filisteos, sus vecinos, los que estaban morando allí, le tuvieron envidia. Le iba muy bien. Ahora, es lógico pensar que a mayor respuesta de esta tierra, a mayor respuesta, vas a necesitar más trabajo y más recursos también. Y ahí muchas ovejas, mucho ganado, muchas vacas, muchos hombres trabajando con él necesitan de algo que es imprescindible para la subsistencia, que es el agua. Y comenzaron algunos de los problemas. Te digo, en donde vos te muevas en este tiempo, bajo la autoridad de Dios, bajo su guía, va a haber problemas. Pero la prosperidad está garantizada, no por lo que hagas, no por tu sabiduría, no por la tierra, sino porque Dios está bendiciendo y manteniendo su promesa de bendición sobre tu vida. ¿Lo podés creer? Dice
un poquito más adelante en el verso 15, que todos los pozos que habían sido abiertos por los criados de Abraham, su padre, o en los días de su padre Abraham, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. ¿Sabes? Satanás no puede frenar la mano de Dios. Satanás no puede frenar la mano de Dios sobre tu vida, pero sí entretenerte o taparte los pozos. Y lo primero que hace Isaac ante esta realidad es intentar reabrir. Necesita agua, necesita crecer. Lo primero que hace es reintentar abrir los antiguos pozos de su padre Abraham. Y ahí tengo que llevarte a un lugar en donde quiero que entiendas que hay ciertas historias que pueden atar la bendición de Dios. Se para bajo la sombra de su padre. Qué interesante, ya no hay hambre, pero está parado ahora bajo la sombra de su padre. A ver, a su padre le ha ido bien. Es la sombra de la bendición de su padre. Es la sombra de los resultados de su padre. Le da seguridad, pero frena su crecimiento. ¿Por qué no pensar que si a mi padre le fue bien con lo que hizo, si le alcanzó con ese agua, entonces yo puedo repetir aquella misma historia? Tengo lo suficiente para el ganado, para mí, para mis hombres, pero no puedo ver que Dios sigue ocupado en bendecirme. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Como que en un momento volvés hacia atrás con algunas historias para garantizar la bendición porque te da seguridad. Ahora, además, a veces creemos que si a otros les va bien con lo que hacen, tengo que ponerme a la sombra de esa historia, de su modelo o de su resultado para copiarla, porque a mí también me tiene que ir bien. Esto vale también para los que creen que están de pronto estigmatizados por los fracasos de otros. A ver, si a mi padre le fue mal, a mí también quizás me tenga que ir mal, pero me niego a pensar en eso. Esto vale también para los que crecen de pronto a la sombra de sus propios fracasos y no pueden entender que Dios te puede llevar a un lugar diferente si vos te dejas guiar por Él y cuidar y bendecir. Es por eso que no se trata de repetir historias, sino de que Dios cumpla sus promesas en tu vida. ¿Lo tomás hoy para tu vida? Yo entiendo que Dios está en este tiempo de sombras, de dificultades, está soltando su bendición sobre vos porque te ama como hijo. Dios tiene algo con tu vida y con nadie más que vos. Ahora, Isaac hace algo más. Lo primero era ir a los pozos antiguos de su padre, pero ahora es hacer lo que parece correcto, porque se da cuenta que necesita otro espacio e intenta abrir nuevos pozos, pero está limitado a la cercanía del ambiente que él conoce. Nuevos pozos, pero en el mismo lugar. ¿Sabes qué pasa? Los filisteos se dan cuenta de lo obvio. Él va a seguir creciendo, no va a parar de crecer y les va a molestar ese crecimiento. Entonces lo expulsan a otra zona de ese mismo valle. Entonces, ahí sí, abre un pozo nuevo, es suyo, le pertenece, está en un ambiente diferente, pero en el mismo ambiente donde su familia ya fue bendecida antes, y a ese pozo lo llama Esek. ¿Sabes por qué? Porque traducido significa un lugar de pleito, de disputa, de pelea. Acaloradamente dice que pelearon sus siervos con los siervos del rey que estaba habitando esa tierra. Querían el agua que estaba allí, estaba tapada, pero la reclaman como propio. Entonces sigue intentando con otro pozo, también es suyo, pero está cerca de lo que conoce, del ambiente seguro que tenía, y lo llama otra vez Sidna, porque tiene que ver con la enemistad, con el desafío. Nuevamente se lo reclaman como propios. Entonces, la situación parece decir que no tenemos que insistir con mantenernos a la sombra de viejas bendiciones, de ambientes seguros, ¿sí? Sino que tenemos que dar lugar a las nuevas bendiciones. Seguí moviéndote, por favor. Vos que me estás escuchando hoy, seguí moviéndote con tu vida. Hay hambre en la tierra, hay una sombra sobre la tierra, pero te seguís tentando por Egipto, por ese lugar en donde hay pan. Sin embargo, la bendición se consolida sobre vos cuando vayas a lugares cuidados, libres de pleitos y de enemistades, que no son contra vos, sino contra la bendición que Dios quiere darte. Entonces, solo cuando se aparta de allí, abre el último pozo, al cual le pone por nombre Rehobot, que significa espacios libres. Y esto nos enseña que hay más espacios creados por Dios esperando por vos para prosperar. Yo sé que en este momento vos estás pensando en lo que te dicen, en lo que los medios dicen, en lo que de pronto la economía del país está mostrando en cuanto al poco desarrollo, mucho que vayamos a tener.
pero yo quiero que vos dejes de mirar hacia lo que es natural en tu vida y vayas pensando en cómo Dios quiere bendecirte. Hay una palabra que se suelta sobre vos en este tiempo. En medio de la sombra y la dificultad, Dios está interesado en bendecirte. Ahora, por supuesto, también tenés que darle libertad a tu presente, a tus emociones, a tu creatividad, al sueño que Dios haya puesto en tu vida. Si te dejas guiar, cuidar y bendecir, vas a prosperar. Entonces, no importa cuál haya sido tu historia, no dejes por favor que se repita. Con Cristo siempre hay una mejor historia, pero para esto yo quisiera que vos recordaras 3 o 4 cosas que quiero enumerarte para sentar esta bendición. Primero, no olvides que Dios tiene poder para bendecirte porque su palabra sigue vigente. Todo lo que Abraham tenía lo heredó Isaac, lo heredó Jacob, y en Cristo nosotros somos descendencia de esa promesa. Cristo es la promesa cumplida y en Él heredamos la consumación de la promesa de bendición. Todo lo que tuvieron estos grandes padres de la fe, hoy en Cristo es tuyo también. Esta bendición hace que la tierra responda a tu vida. En segundo lugar, no esperes crecer en lugares estériles, cargados de dificultades, sin procurar primero el agua. Cava nuevos pozos. Anímate a cavar nuevos pozos. En la medida que crezcas, cava nuevos pozos. Ahora, claro, no es mágico. Vos vas a tener que procurar en tu vida estar a la altura de las circunstancias. Alguien comentaba no hace mucho que en cierta iglesia de un país de Centroamérica, una iglesia que está conectada con el gobierno de una manera espiritualmente correcta, lleva sostén, palabra espiritual a los gobernantes de ese país. De pronto, quien gobierna ese país se da cuenta que en la iglesia están trabajando muy bien con los niños. Y vos sabés que en un contexto como el que tenemos ahora de distorsión en cuanto a las enseñanzas que se bajan en nuestras escuelas, sería interesante que haya de pronto maestros que puedan llevar una palabra que de pronto se meta en esa cultura para modificarla espiritualmente de manera correcta. Y sabés una cosa, abrieron 100 puestos de trabajo para personas que estuvieran relacionadas a la educación. La iglesia tiene niños que son educados todo el tiempo, las autoridades van a la iglesia a pedirlos, pero esos puestos no se pudieron cubrir porque no tenían un título, de pronto algún estudio que respaldara la unción que dentro de la iglesia ellos tenían. La oportunidad vino y se fue. No esperes a que la tierra responda a vos sin abrir nuevos pozos. En tercer lugar, abandoná aquellos pozos en donde las bendiciones pasadas te entretienen y no te renuevan. Abandoná aquellos viejos pozos. Abandoná los pozos que te llevan de pronto a disputas innecesarias, a situaciones de enemistad. Salí de esa sombra del pasado. A ver, proponete ser el mejor en tu trabajo, pero capacitate para un ascenso, para lograr de pronto un trabajo mejor. Por favor, tenés que capacitarte. No aceptes el maltrato por alguien que te paga. Esa no es la idea. No es un lugar en donde vos prosperes bajo esa sombra. No aceptes una relación que te da amor y maltrato al mismo tiempo. De hecho, sigue siendo maltrato y lo último que estás recibiendo sobre tu vida es amor. No te enojes con Dios por esa enfermedad. Para vos que estás atravesando una enfermedad, esta palabra es para vos. No te enojes con Dios por esa enfermedad que te daña. No te enojes con Dios por eso que estás haciendo y no te trae bendición. Perdonate a vos mismo por las malas decisiones y hacele pleito a Satanás para que suelte esas áreas de tu vida en las que quiere apoderarse y no le corresponde porque no tiene autoridad para estar allí. Salí debajo de esa sombra. Por último, no dejes de moverte. No siempre la primera opción es la única para crecer. Cree en Dios, pero también cree, por supuesto, en vos mismo. Dios te creó y Él puso capacidades para que vos te desarrolles como persona. Seguí abriendo nuevos pozos y el mejor pozo puede ser el último. El rey de Gerar dice más adelante la historia, vos podés leer todo el capítulo si querés. Se acerca en un momento inesperado Isaac nuevamente. Isaac tiene miedo, lo ve venir con sus hombres y dice, ¿y ahora qué? ¿Otra vez qué tiene esta gente conmigo? Pero sucede algo interesante. Isaac viene para hacer pacto con él. Y en palabras
mías, te refiero al contexto, le dice, yo sé que Dios te está prosperando y tiene algo con vos. Es inexplicable en este lugar, los que hemos prosperado siempre somos nosotros, pero vos tenés otra medida y Dios te está prosperando. Yo quiero hacer pacto de paz con vos para que tu prosperidad no nos lastime a nosotros. ¿Vos te imaginás de pronto que los que te miran prosperando en este momento de dificultades te preguntaran cómo lo estás logrando? Pues simplemente porque tenés fe, porque le creíste a Dios y Él responde, hace que la bendición responda desde las circunstancias que están a tu alrededor. Qué interesante. Dejate guiar, dejate cuidar por Dios y el último estado siempre va a ser mejor que el primero. Tengo que preguntarte nuevamente. Si crees, si le crees a Dios. Porque si le crees, nada puede separarte de su guía, de su cuidado y de su bendición. Sin duda estás en sus manos y estás en manos que te aseguran su bendición y su provisión. No es mágico, es espiritualmente correcto. Ahora, si vos me decís que no podés verlo, que no le podés creer, yo en este momento me uno a vos. Y ahí donde estás, si no le podés creer todavía a Dios porque estás viendo la sombra en algún ámbito de tu vida, ahí extendé tu mano y vamos a orar juntos en este momento. Y decirle, Señor, yo rechazo toda incredulidad sobre mi vida. Padre, yo en tu nombre rechazo todo espíritu de incredulidad. La rechazo en el nombre de Jesús. Señor, yo en el nombre de Jesús tomo autoridad en este momento sobre la vida de estas personas. Las bendigo y todo espíritu de incredulidad lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera llevarte a Egipto, todo espíritu que quiera desconocer el poder de Dios en todas sus formas, lo ato y lo echo fuera de la vida de estas personas, porque tu bendición está por delante, porque son tus hijos y necesitan tomar en fe esta palabra que en esta mañana estamos desatando. Yo bendigo tu vida, para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob venga sobre tu vida, hoy te prospere y aún, sin que lo puedas explicar, tu vida se desarrolle de una manera sobrenatural. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo aquellas necesidades que estás expresando en esta mañana al Señor, para que en su cuidado y en su amor, su bendición se establezca sobre todas las cosas que en este momento estás trayendo sobre Él, porque las necesitas como cuidado especial de Él sobre tu vida. Oro por vos y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.